Estamos trabajando anclado desde el séptimo, estamos activando con ligaduras metálicas el arco de doble llave. Activamos cada 40 días, 45 días, activamos este arco de doble llave para ir cerrando progresivamente los espacios con los dos movimientos, el movimiento de retusión y con el movimiento de pérdida de anclaje al mismo tiempo. Tenemos resuelto el apillamiento inferior, perfectamente resuelto el apillamiento inferior. Tenemos que trabajar con los segundos molares cuanto antes. Y el arcada superior hemos ido reduciendo progresivamente el espacio de las extracciones. Era el espacio de 7,5 milímetros, más o menos, porque no teníamos apillamiento dentario. Observen que durante el cierre del espacio hemos perdido un poco el control de la línea media superior. Se cerró antes el espacio del lado derecho que del lado izquierdo, por lo tanto tendremos que reconducir la situación del cierre del espacio. Vamos a tener que activar solamente del lado izquierdo para corregir la línea media, para cerrar el espacio, asegurarnos un buen control de la simetría en el cierre de los espacios, asegurarnos que tengamos una buena interdigitación y por lo tanto esto lo tenemos que gobernar ahora cuando hagamos el cierre del espacio unilateral. Mantenemos el mismo arco, mantenemos el mismo DKL, solamente que esta activación del lado derecho no la mantenemos como fría, no la reactivamos y del otro lado estamos reactivando permanentemente para poder ganar nuevamente el control de la línea media y cerrar el espacio de forma simétrica. Y esto lo estamos haciendo a lo largo del tiempo. Tenemos que pensar que el cierre del espacio se produce más o menos a 1 milímetro por mes, por lo tanto si tenemos 7 milímetros vamos a tardar 6 meses, 5 meses en el cierre del espacio, 6, por lo tanto hay que tener paciencia. Los movimientos tienen que ser con control del torque, los movimientos tienen que realizar con control radicular, por lo tanto es muy importante que le demos tiempo a los arcos a que se expresen, que mantengan el control de los torques de la arcada superior, para que luego no tengamos una reapertura de los espacios por inclinaciones parásitas en el cierre del espacio. Es muy importante que los cierres del espacio se hagan con una especie de paralelismo de las raíces en el cierre, en el espacio de la extracción, ¿vale? Para que no tengamos luego una recidiva, una apertura de los espacios de las extracciones. En fin, fuimos progresando, ya hemos terminado con el cierre del espacio, colocamos una ligadura metálica continua en la arcada superior para consolidar el cierre del espacio. Ahora estamos haciendo algunas maniobras en la recolocación de los brackets. Nosotros hemos cimentado unos brackets de una manera determinada para favorecer el movimiento de reducción, pero luego tenemos que hacer el movimiento de asentamiento y el movimiento de asentamiento precisa de otra posición de bracket para poder encajar correctamente. Los caninos deben quedar más verticales en las clases 2 con extracciones de premolares superiores, ¿vale? Porque tenemos una diferencia de torque de los incisivos, en fin, hay toda una serie de pequeños detalles que tenemos que corregir la colocación de la aparatología para poder hacer un buen asentamiento. Observen que hemos controlado finalmente los segundos molares inferiores, ¿vale? Para tener un plano cruzar, plano, recto, liso, que nos permita luego generar las disclusiones en la producción y en la lateralidad sin ningún conflicto en los segmentos posteriores. Ya estamos haciendo el asentamiento de la oclusión por las ligaduras de Kobayashi. Ya sé que estoy trabajando con elásticos intermaxilares en el asentamiento. El paciente lleva 24 horas de elástico, ¿vale? Principalmente en los segmentos laterales para favorecer el asentamiento de la oclusión. Y luego, una vez que está el asentamiento se ha ganado, ya que podemos retirar la aparatología y tenemos este resultado final, ¿vale? Aquí es el día que retiramos la aparatología, la paciente está feliz por la experiencia de retirar la aparatología. Tenemos una sonrisa un poquito más amplia que la que tenía originalmente, ¿vale? Al final la paciente tuvo algo de crecimiento mandibular, se comportó como bracky tal como habíamos estimado, a pesar de que era un mesofacial,
Los labios mantienen una buena relación con el pogonio, tiene un perfil recto, no ha quedado extremadamente retruida de ninguna manera, ¿vale? Y este es entonces los resultados después del cierre de espacio y de las extracciones superiores. Aquí tenemos el momento en que retiramos la paratología. Tenemos una buena relación intermaxilar, tenemos los caninos asentados en clase 1, hay algunos diastemas, pero si ustedes observan, hay algunos diastemas, pero el premolar está encajado en clase 1 perfectamente y el molar está asentado en clase 2. Tenemos una discrepancia de voltos, sin ninguna duda, en la arcada superior, que tendremos que corregir con composite de alguna manera para poder cerrar los espacios. Esta cuestión del cierre del espacio no es importante de la arcada superior, ¿vale? Es muy importante el cierre del espacio en la arcada inferior, pero no lo es en la arcada superior. En la arcada inferior es imprescindible que le demos puntos de contacto para darle estabilidad al nuevo arco dentario. En cambio, en la arcada superior, la arcada inferior le va a dar estabilidad a la arcada superior, por lo tanto, arriba no es imprescindible la presencia de puntos de contacto. En cambio, en la arcada inferior es imprescindible, ¿de acuerdo? De modo que tenemos que hacer un buen asentamiento, vamos a hacer un acabado del tratamiento a través de los ajustes oclusales, y este es el aspecto del modelo de la boca del paciente cuando quitamos la aparatología. Nosotros quitamos los aparatos, tomamos unos modelos, unas impresiones y lo montamos en articulador para poder verificar si es necesario hacer unos ajustes iniciales, algunos ajustes groseros que permitan que el paciente ocluya durante los 6 primeros meses de una manera razonablemente estable. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos hacer los desgastes selectivos antes de los 6 primeros meses porque el periodonto está engrosado, los dientes se mueven, van a cambiar la posición de las piezas y por lo tanto no tiene ningún sentido que hagamos ajustes oclusales. Solo lo vamos a hacer 6 meses después cuando tengamos que hacer un nuevo montaje en articulador y a partir de allí planificar, realizar el ajuste oclusal, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, este fin de semana en Madrid tenemos un curso de ajuste oclusal donde vamos a ver todos los detalles de este tipo de finalización, cómo se realizan, cómo se hacen los modelos, cómo se hace en la boca y qué métodos tenemos de medición para poder evaluar lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo la finalización de un tratamiento de ortodoncia. De modo que nosotros hemos hecho este montaje en articulador una vez que hemos retirado la paratología, simplemente para visualizar el tipo de oclusión, por si fuese necesario hacer alguna remodelación grosera que tengamos que hacer en este momento, porque el paciente tiene que tener una estabilidad mínima para estar estos 6 meses con un asentamiento razonable. Tenemos las mediciones que hacemos a través del MPI, el indicador de posición mandibular. Este indicador de posición mandibular, por ejemplo, de esta paciente estos son los valores que tengo de relación céntrica y máxima intercompilación. Hay prácticamente una superposición de las dos posiciones, de las dos posturas, de la relación y de la máxima intercompilación. Y desde el punto de vista transversal tengo un desvío de 0,1 milímetros en sentido transversal hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón. De modo que tengo un desvío totalmente despreciable y según lo que tengo en la medición que tengo en el MPI, pareciese tener un buen asentamiento de la oclusión. Sin embargo, cuando yo hago la visualización y pongo el papel articular, me encuentro con que tengo unos contactos prematuros en los premolares y en los molares, y del otro lado no tengo ningún contacto. ¿Lo ven? Por tanto, esto no tiene ninguna posibilidad de ser mínimamente estable. Vamos a colocarlos, entonces lo vamos a medir. Esta oclusión la vamos a medir con el T-scan para poder visualizar los contactos, visualizar la presión de los contactos y en función de eso puede ser necesario que hagamos una pequeña remodelación inmediata el día que le quitamos la aparatología para poder eliminar estos contactos prematuros si son groseros y dejar al paciente estable durante 6 meses para luego hacer el
el ajuste final. Cuando hicimos la medición de este paciente, nos encontramos con que había efectivamente, aquí están los contactos, los dos contactos que aparecían en los modelos. Tenemos una diferencia de donde se reparten las fuerzas de la oclusión en el lado derecho. Tenemos un 32% y en el lado izquierdo tenemos un 67%, casi un 70%. Por lo tanto, estos dos contactos me están desbalanceando completamente la oclusión de la paciente. Vamos a remodelarlo, lo vamos a modificar, esas dos piezas, para asegurarnos que podamos por lo menos equilibrar un poco las fuerzas de la oclusión en las dos semiarcadas, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, remodelamos con la turbina rápidamente, hicimos una remodelación de los contactos prematuros del segmento posterior y distribuimos las fuerzas. Y observen que en dos sesiones, perdón, en dos pequeños ajustes que hemos hecho, hemos llegado a repartir las fuerzas prácticamente en un 46 y un 54%, por lo tanto esto ya está muy bien equilibrado. Ya el paciente puede esperar 6 meses tranquilamente para poder hacer el ajuste oclusal final a los 6 meses de haber retirado la patología. Esto es lo que nos gusta ver en el paciente una vez que hemos retirado la patología. Este es el registro que deseamos en todos los pacientes para poder quedarnos tranquilos, sabiendo, confiando en que cuando vuelva el paciente 6 meses después, podemos hacer alguna pequeña modificación y dejar al paciente con una estabilidad oclusal para que tenga el tratamiento de ortodoncia, tenga una estabilidad a largo plazo y por lo tanto el paciente no tenga ninguna necesidad de hacerse otro tratamiento de ortodoncia. ¿De acuerdo? Por tanto, estas son las mediciones finales y si le prestan atención, observen el incisivo inferior cómo estaba retroinclinado fruto del apiñamiento dentario. Cuando hicimos el alineamiento quedó más proinclinado, casi diría yo demasiado proinclinado, reduciendo la relación de Verjet y de Herbay. En cambio, el incisivo superior quedó bastante vertical, compensando la clase 2, la extensión de los premolares superiores. En los labios prácticamente quedaron en la misma posición, incluso diría yo que mejoró el labio inferior, ¿vale? En relación con el tratamiento, con la inclinación del incisivo inferior. Hemos hecho tracciones y sin embargo el resultado cosmético final es bastante bueno desde el punto de vista de la posición sagital de los labios. Hicimos el control de la radiografía panorámica. Aquí tenemos esta contención permanente que le hemos puesto, todas las veces ponemos este tipo de contención durante los 6 primeros meses. Después del ajuste oclusal la vamos a retirar. Observen que hemos hecho la extracción de un tercer molar que estaba aquí, ahora vamos a hacer la extracción del otro tercer molar, ¿vale? Para que tengamos un buen control de la oclusión de los segmentos posteriores y el paciente se mantenga estable. Tenemos un buen posicionamiento de todas las piezas, hay buen hueso alveolar interdentario y por lo tanto tenemos una buena solución desde el punto de vista de la resistencia a los problemas periodontales. Hemos hecho también la visualización del resultado final. Me interesa que las raíces estén dentro de los rebordes alveolares. Observen que aquí tenemos un pequeño, diría yo, una proyección un poquito acentuada de una de las piezas de la arcada inferior, ¿vale? En cambio, la arcada superior está dentro del reborde alveolar, no tengo ningún conflicto desde el punto de vista del posicionamiento de las raíces dentro del reborde alveolar superior, pero en la arcada inferior aquí hay un punto que no me gusta demasiado, que es el punto de la imagen 103, donde parece que tengo un exceso de proinclinación del incisivo inferior. Lo demás, a nivel de los molares, ahora visualizamos por si hubiese algún problema a nivel de las corticales, ninguna de las corticales está perforada, todo está perfectamente. Aquí tuvimos en la frontera de la perforación, en la imagen número 85, observen cómo la raíz vestibular del molar prácticamente quedó en la cortical, ¿vale? Esto es por efecto de los torques. Y esto es el segundo molar superior del lado derecho y del lado izquierdo y también para visualizar la integridad de las corticales y la posición de las raíces finales, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior.
Y este es el resultado del tratamiento de ortodoncia de nuestra paciente. Esto es lo que hemos hecho. Les repito que en la arcada superior teníamos una discrepancia de Bolton, por eso aparecen esos pequeños diastemas en la arcada superior. Tenemos ya la arcada inferior ajustada, ya podemos retirar todo tipo de contención y dejar a la paciente libre de todo tipo de estos aparatos. ¿De acuerdo? Y con esto luego controlaremos periódicamente a nuestra paciente de año en año, todos los años va a venir a control por si tenemos que hacer alguna cuestión cruzal y de esa manera mantener la estabilidad de la boca